además de aumentar 3.5% el presupuesto de las instituciones de educación superior pública, fortalecimos las universidades del bienestar Benito Juárez, que atienden hoy a 85,000 estudiantes en 202 sedes, y creamos la Universidad Nacional Rosario Castellanos, que este año atenderá a 77,000 jóvenes. Para ello, abrimos las nuevas sedes en Comitán, Chiapas, y muy pronto en Tijuana, Baja California, y están en construcción los 9 proyectos en Tlaxcala, San Luis Potosí y Naucalpan. Bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que quiere ser recordada como la presidenta de la educación. Aseguró que se vive un momento relevante en la historia en materia educativa por la continuidad del modelo de la llamada Nueva Escuela Mexicana. Sin embargo, el conflicto protagonizado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación muestra otros lineamientos del asunto. Este conflicto, le recordamos, provocó un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México, además de que mantuvo por más de 3 semanas a miles de alumnos de distintas escuelas del país sin clase. La SEP redujo 5% el costo de la estructura de las plazas de personal de mando y de enlace permanente, sus órganos administrativos desconcentrados y organismos descentralizados. Los beneficiarios de la Beca Universal de Educación Media Superior, Benito Juárez, se incrementaron 64% para el ciclo escolar 2024-2025. Y sobre los beneficiarios de Jóvenes Escribiendo el Futuro, el número creció 53% de la beca, de la muy reconocida beca Rita Cetina, que brinda apoyo económico a estudiantes menores de edad inscritos en escuelas públicas de nivel básico. Se han ejercido 58,712 millones de pesos. Dicha beca universal aumentó el número de beneficiarios 58%. Bueno, la presidenta resaltó en su primer informe de gobierno que se está consolidando el llamado humanismo mexicano, que impulsó al final de su gobierno el expresidente López Obrador, el cual busca poner a los más pobres en el centro de la acción pública, reducir la desigualdad y promover la justicia social. Conversemos del tema, hablemos de ello y también hablemos de lo que se ha dicho sobre los bachilleres. Han dicho que de plano no sirven de nada y yo te decía, bueno, que no sirven de nada, pero que no están nada bien. Y ahí también uno se pregunta, ¿y qué han hecho estos 7 años con bachilleres, no? Bueno, Marco Fernández es profesor e investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey e investigador de México Evalúa. Marco, te saludo con gusto, gracias por tu tiempo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias como siempre por el espacio. Gracias por tu participación. A ver, entremos con pues sí son los números, pero es también una visión, ¿no? De cómo va este proceso educativo, qué tanto se está avanzando, qué elementos tenemos para saber cómo va la nueva escuela mexicana, comillas o sin comillas como tú quieres, y esto que también llaman el humanismo mexicano y los libros de texto. Adelante, Marco. Mira, cuando uno escucha el mensaje de ayer de la presidenta y revisa el informe de labores en materia educativa, pues se evidencia, pues la verdad, la nula capacidad de autocrítica. Se hace un recuento numérico de cuántas becas se han repartido, que se repartieron más de 25 millones de libros de texto, por ejemplo, que se ha invertido tanto en la Escuelas Nuestra, este programa para mejorar infraestructura. Y en ninguno de los dichos de la presidenta o en el documento propio de la Secretaría de Educación Pública hay por lo menos alguna cifra que dé cuenta de, oigan, miren, y sí tenemos evidencia de que esto está mejorando el aprendizaje, esto está mejorando la cobertura, estamos teniendo una mejor formación docente. No, es que tuvimos tantos cursos de formación. ¿Y? O sea, ¿eso ha mejorado el desempeño de los docentes en el aula? No lo sabemos porque, como hemos platicado, no quieren hacer una evaluación que dé cuenta justo de los resultados de la nueva escuela mexicana para ver si los aprendizajes que se esperan de acuerdo a los currículums, tanto en la primaria, la secundaria y la media superior, se están alcanzando o no.
está muy bonito decir que hay un humanismo que es el que es el eje central de la visión educativa y que hay una comunidad que se pone al centro en vez del individuo. Todo está padrísimo para el eslogan. Pero en términos de lograr mostrar y sobre todo alcanzar los aprendizajes que se requieren básicos de comprensión lectora, de tener las matemáticas sólidas para poder resolver problemas, para analizar la realidad, tener sólidas bases del pensamiento científico, pues nada de nada. Cuando uno observa, lo hemos platicado, los recursos, por ejemplo, que se destinan para mejorar la capacitación docente, que eso es esencial para poder mejorar el desempeño en el aula y tener mejores resultados en el aprendizaje, pues evidencia que por un lado va el discurso y por el otro lado va la realidad. Porque de poco sirve que el informe nos diga que se dieron tantas capacitaciones si no hay ningún dejo de la calidad de los cursos y la pertinencia de estos, y terminamos destinando 195 pesos por maestro, por maestra para este año, para su capacitación. Y no es un problema solo de dinero, sino de cómo se gasta el dinero en su conjunto. Y aquí para quien nos está viendo, escuchando, es ahí donde empiezan a saltear las contradicciones, porque, por ejemplo, voy a ejemplificar con dos casos que ilustran cómo se desperdician recursos que se deberían de estar destinando mejor para mejorar la formación de los docentes o para fomentar la enseñanza del inglés en las aulas de nuestro país. Ah, no, pero cuando vemos el subsidio que, por ejemplo, recibió la línea aérea mexicana que opera el ejército y lo que se reportó el año pasado de cuáles fueron sus pérdidas en la operación, terminó recibiendo un subsidio de 1,252 millones de pesos. O el caso del Tren Maya, ¿no? Más allá de lo que costó su construcción, muy por arriba de lo que se había presupuestado, Javier, el año pasado, cuando empezaron a ver cómo está, pues cuánto se le da de subsidio para su operación y cuánto termina generando por sus propios recursos, terminó perdiendo 2,561 millones de pesos. Ahí ya van casi 4,000 millones de pesos que se podrían destinar para estos rubros. Pero cuando justo, por ejemplo, en el caso del bachiller o de la media superior en general, se habla de que vamos, ahora sí es el sexenio de la educación y vamos a impulsar el crecimiento a partir de nuevas escuelas, expandir algunas, reconvertir secundarias, etcétera. Para eso, pues la presidenta hace unas semanas, justo cuando anunciaron lo de la CENTE y las pensiones, ese mismo día anunció que para este año hay 1,795 millones de pesos. Y entonces empecemos a comparar 1,795 millones de pesos para poder multiplicar oportunidades educativas de la media superior y al mismo tiempo 4,000 millones de pesos desperdiciados en una mala operación del Tren Maya y en una deficiente operación de la línea aérea mexicana. Entonces tú dime, ¿dónde están las prioridades del gobierno? ¿Realmente es el sexenio de la educación? A ver, déjame preguntarte por el caso de bachilleres. ¿Por qué de repente se hace una crítica tan severa a bachilleres después de 7 años de gobierno? Cuando si esto es del pasado, Marco, te preguntaría, y estamos hablando de la educación como una prioridad, incluso en el pasado sexenio, la pregunta es, ¿no se percataron de eso? ¿O de repente de la noche a la mañana nos dimos cuenta que los bachilleratos no funcionan? ¿O qué anda pasando? A ver, aquí es importante compartir con tu audiencia qué es lo que diagnostica el gobierno y hay una parte que tienen razón. Ajá. Hay 32 subsistemas, uno de ellos es el bachiller, pero pues está el militarizado, el CONALEP, el DGETI, la DGETA, Sí, etcétera, sí, etcétera, sí, etcétera. sí, sí, sí. Hay 32. Y en esa fragmentación, ahora tratan de ordenarlo, como lo platicamos hace unas semanas, en dos grandes grupos, el bachillerato general y el bachillerato tecnológico. Y dicen que a partir de ordenarlos así, van a facilitar que un chico, una chica, si decide cambiarse de un plantel, de un subsistema, lo pueda hacer con más facilidad a otro subsistema. El pequeño detalle, que es la falacia de argumentar eso, es que en los cambios muchas veces no hay lugares. Vamos a poner el ejemplo de la Ciudad de México, que es, o la zona metropolitana, que es el más controvertido o el más visible. Sí.
esto de que, bueno, es que ahora sí todos quedaron en su primera opción, nuevamente, es mentir. ¿Por qué es mentir? Porque un chico que si su primera opción realmente había sido querer irse a una prepa de la UNAM y no alcanzó lugar y tuvo que escoger alguna de las otras opciones y empieza ya a estudiar, supongamos, en un CONALEP, el próximo año no se va a poder cambiar a una prepa de la UNAM. Eso de que vamos a poder ya con estos dos nuevos sistemas facilitar el tránsito en subsistemas, discúlpenme, pero eso es una tomada de pelo. Entonces, y el problema, o sea, sustantivo que tiene la media superior, al igual que el resto del sistema educativo, es que otra vez tenemos un problema serio de calidad de los aprendizajes, un problema muy serio de desigualdad en el acceso a la media superior. En los primeros 2 años de prepa, el primero y segundo, es donde el sistema educativo está teniendo una sangría mayúscula de chicos que, por razones principalmente académicas, no económicas, está dejando la prepa. Sí. Porque se siente frustrado de lo que no aprendió antes. Si tú no sabes, por ejemplo, fracciones, no puedes aprender ecuaciones, no puedes aprender álgebra matricial, no puedes aprender cálculo diferencial e integral. Vas avanzando, sientes que te están hablando en un idioma que ya es completamente ajeno y en la frustración la chica y chico se va. Y el gobierno piensa que distribuyendo, ya se alarde de eso en el informe de gobierno, es que hemos distribuido más de 35 millones de becas. Y cuénteme cómo las becas, que además nosotros analizamos recientemente en un artículo del blog de educación de Nexos, ahí mostramos con los datos del propio gobierno cómo el dinero proporcional de becas para las familias de mayores recursos aumentó y no así el de las familias más pobres. Y no ha impactado en mejorar la permanencia de los chicos para que sigan estudiando. Porque obviamente el diagnóstico está mal. El diagnóstico del abandono no es por una cuestión económica, es por la parte académica. Y en la parte académica no están haciendo nada. Anuncian hace más o menos un mes que platicamos sobre el tema, estos grandes cambios del sistema de bachillerato nacional. Y uno se pregunta, oigan, ya por ejemplo dicen, hace poquito, la semana pasada, estuve, porque estamos trabajando mucho sobre estos temas, y estuve en una escuela, en un CECITEC, en Chihuahua, ¿ok? En Casas Grandes. Y un profesor con mucha valentía levantó la mano y me dijo, mire, profesor, esta es una gran simulación. Nos hablan de la inteligencia artificial. ¿Sabe hace cuánto nos dieron unas computadoras en mi plantel? Hace 12 años. Las computadoras ya ni los programas corren y no tenemos internet. ¿Cómo vamos aquí a adaptar la inteligencia artificial como se anunció para poder mejorar la enseñanza? Y ese es un ejemplo. Lo que te conté del CECITEF de Coatzacoalcos, a las afueras de Coatzacoalcos, y el alumno que dice, oiga, yo lo que quisiera es tener una escuela digna. Entonces, no es una anécdota, es ir a ver la realidad de cómo están los planteles, las carencias que hay en los laboratorios, por ejemplo, de los bachilleratos y demás. Hace ratito, en la mañanera, el secretario Mario Delgado, con todo respeto, dice, no, es que ahora ya no vamos a enseñar electricidad, sino electromovilidad. ¿En verdad cree que ese es el problema del aprendizaje en nuestro país en el caso de los chavos en la prepa? Cuando los chavos, la gran mayoría, no comprenden lo que leen, tienen dolencias importantes en las matemáticas y en el pensamiento científico. Entonces, es muy difícil cuando uno observa el arranque de este ciclo escolar, tener algún dejo de esperanza y de entusiasmo. Y clásico que cuando platicamos de estos temas, yo puse atención después de que tuvimos la última conversación, el sector progubernamental en las redes, es que el periodista y Marco Fernández son del PRIAN, son los conservadores. Por favor, que el inglés es una imposición neoliberal. Oigan, pues vayan allá afuera, vean a los diferentes sectores económicos cuál es una de las cosas básicas que están pidiendo para poder competir en el mundo y se quejan de que los chicos lamentablemente no saben inglés. Oye, y que cuando llegan, por ejemplo, un manual de operación de una máquina, no lo pueden ni siquiera lo básico entender. Oye, a ver, la presidenta habla de 85,000 becas, habla de todo lo que se ha abierto a las universidades del bienestar, todo este proceso.
Esos números no dudo que existan como tal. Tenemos la manera de saber, de poder evaluar a los estudiantes hoy en día que están en las escuelas públicas y en las escuelas privadas. ¿Sabemos cuál es el nivel que tienen o en qué andamos ahí, Marco? Lamentablemente, hay solo 4 estados que han hecho evaluaciones. Y ahí sabemos, o sea, Querétaro, Nuevo León, Jalisco y Guanajuato. Y ahí sabemos que hay un número muy importante, más del 50% de jóvenes que traen problemas muy serios de comprensión lectora, de incapacidad de identificar la idea central de un texto, de problemas serios, por ejemplo, en la física, en la biología, en la química, que en la parte de matemáticas, incluso esto de conceptos que uno ya tendría que saber en prepa, de las proporciones y fracciones, no lo saben. Y entonces, uno se pregunta si estos 4 estados que hicieron su esfuerzo para tener su propia evaluación y a partir de ahí están trabajando para ver cómo corregir los resultados, ¿cómo está el resto del país? O sea, hoy no puede decir el titular de educación de la Ciudad de México cómo están los chicos de los diferentes subsistemas en la Ciudad de México. No lo puede decir tampoco el del Estado de México, ni el de Quintana Roo, etcétera, etcétera, etcétera. Navegamos a ciegas, a ciegas. Y entonces, por acto de fe, tenemos que creerles que como la nueva escuela mexicana tiene el concepto del humanismo y pone a la comunidad al centro, no al individuo, por arte de magia ya estamos alcanzando los aprendizajes sin prueba alguna de que eso esté ocurriendo. Cuando, por ejemplo, los libros de texto, se le dijo al Cinvestav hacer una revisión crítica de los libros de texto, ¿qué terminó pasando? Correcciones menores, a las cuales hizo alarde el titular de la Secretaría de Educación Pública. No hubo un cambio sustantivo, es decir, oigan, hay un problema, por ejemplo, en los libros de primer año, como lo ha señalado mi colega Irma Villalpando, en donde las lecturas, en los textos que hay para primer año, presuponen que el chico ya sabe leer, cuando apenas el primer año de primaria es cuando el chico está aprendiendo precisamente a leer. O sea, de cosas tan básicas, de donde no hay una secuencia pedagógica, nada de eso se corrigió. Entonces, pues simulamos de que tenemos estos nuevos eslogans bien bonitos ideológicamente, pero en términos de lo sustantivo, que es el aprendizaje, no se está alcanzando. Y lo peor, y no voy a alcanzar de decirlo, aunque luego no sea popular por hacerlo, pero es que tenemos una sociedad acrítica que no protesta, que no exige una mejor educación, maestros que muchas veces se disciplinan, dicen, ay, no, sí, pues voy a usar el libro de texto que me dan, y entonces, como dijo este profesor valiente del CECITECH la semana pasada ya en Casas Grandes, profesor, esto es un gran juego de simulación. Bueno, te mando un gran saludo, Marco Fernández. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, como siempre. Gracias por el espacio.